Bien, pues buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de los coloquios para la nueva humanidad. Estamos de plácemes, estamos muy contentos porque tenemos aquí a varios muy queridos colegas y amigos que están aquí con nosotros. Tenemos aquí a Vincent Bromans, que está en Bolivia. Tenemos a María Inés Marro, que está en Argentina. Tenemos también a Isabel Artero, que está en España, y al querido Antonio Cerdán Caparrós, que está en España. Y el día de hoy es mayo 29 del 2025, y el tema que vamos a tocar es un tema muy interesante, que es el camino de Peavirú y el legado que significa esto para la humanidad. Entonces, Marina y Vincent son investigadores y miembros de Daquila Pesquisas, que ya nos platicará Vincent, para aquellos que no nos han visto y escuchado en anteriores transmisiones. Nos podrán decir de qué va Daquila y los descubrimientos a raíz de lo que se ha podido ver y descubrir en Brasil y en varios otros países, pero fundamentalmente en Brasil. Y bueno, sin más preámbulos, si nos puedes platicar, Vincent, ¿qué es Ratanabá? ¿Cuál es su importancia? ¿Y qué tiene que ver con los caminos de Peavirú? No sé si me estén escuchando bien, yo escucho cierto retorno aquí en el audio, pero bueno, espero que nuestros amigos y amigos que nos están viendo y escuchando puedan estarnos siguiendo en la transmisión. Buenas tardes, buenas noches, lo que se están escuchando, buenos días, tal vez las personas que están viendo este video en otra oportunidad también, ¿no? Soy Vincent Vromans, vivo en Bolivia, soy holandés originalmente. Participo en Dáquila hace prácticamente 10 años. Dáquila es una organización. Dáquila es una organización que yo también escucho retorno, no sé por dónde puede ser, tal vez hay que cerrar el micrófono. Eh, DACLA es una organización que nació en base a un grupo de personas que piensa diferente, que piensa fuera de la caja, que, que no es contento con las respuestas que nos dan y personas que creen que hay más cosas que la ciencia común no sabe resolver. Y con eso nos lleva a investigaciones que son fuera de lo conocido en el mundo científico. Claramente también nos lleva a hacer otras investigaciones Recording in progress. y una investigación que lleva, que lleva a otro mira de ver a ciertas temáticas, ¿no? Y en este caso lo mismo sucede con el Camino de Peregrino. Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, Dáquila ha generado una estructura, diferentes proyectos de investigación, proyectos económicos, proyectos de desarrollo personal, perdón. Em, entonces, en este caso, vamos a explicar un poco por qué una organización como Dáquila se ocupa y se preocupa con investigar un tema que parece ser algo turístico, ¿no? De caminos peregrinos como si fuera, vamos a hacer caminata sobre una senda antigua. Pero eso tiene más significado que solamente eso. Eso queríamos mostrar y explicar un poco el marco, porque sabemos que aquí en este canal también estamos con un grupo de personas que piensa de otra manera, que piensa también fuera de lo común, ¿no es cierto? Entonces queremos que estamos en buen lugar para compartir esas informaciones, ¿cierto? Yo voy a hablar a través de unas imágenes, porque esa habla un poco más fácil.
y es un poco más divertido también para los que participan. Em, es este de aquí, sí, no, no es este, este. Ya, lo están viendo, ¿no? Está ¿Correcto? iniciando la compartición, sí, ya. Ya, perfecto. Caminos de Virú, entonces. Mm. Estos son lo que vemos aquí. Yo estaba resfriado, llegué de trabajos de noche, llego de actividad de campo y uno sube y le pone el aire frío en todas las veces. Entonces, y después me volví en bus, en donde me llevaron con un aire acondicionado como, ¿cómo se llama? Sí, En como, refrigerador te como llevaron. acá, como refrigerador, sí, exactamente. Así que puede ser que me da una ronca ahí, entonces, pero yo creo que lo más importante ahorita es compartir esas informaciones, ¿no? Estas imágenes vemos diferentes estructuras de caminos antiguos y como se puede imaginar, la mayoría estos son piedras, pero lo interesante es también que se ve en muchas ocasiones, se ve esto manifestado en pastos. Eh, en el sector boliviano, puedo pasar un rato después, me voy a volver a esta. Generalmente, cuando se habla Camino Virú, se ve estas imágenes, ¿no? Una que va desde más o menos la costa de Sao Paulo, va por Paraguay, pasa por Bolivia y termina en Cusco, ¿no? Esto más o menos creen que es el camino de Virú. Eso es lo popular. Cuando pasa, sobre todo en el sector, lo que va desde Puerto Suárez o Corumbá, horizontalmente hacia Potosí, más o menos, esa ruta va a la altura del paralelo 19, entonces es electromagnéticamente un lugar que llama la atención. Em, en ese tramo vemos pinturas rupestres donde se ha encontrado pinturas de pies que según los locales, según los mitos, y lo dicen mitos porque ellos gustan decir mito para sugerir que es fantasía, de que esos pies son de Paisumé, pero en otros lados vemos que los pies están grabados en piedra. Aquí tenemos huellas de pie en piedra. Hay huellas de pie en piedra, los ha visto en Paraguay. El otro es lo que se ve el pie arriba, que es en Brasil. Son huellas de pie que se encuentran en el camino, ¿no? Sobre la ruta se ve el pie que hace representación del Paisumé, que según los guaraníes es el personaje que crió el camino de Virú. Paisumé, tenemos idea de quién es Paisumé. Paisumé es el mismo personaje que se conoce como Viracocha, y eso más personas conocen Viracocha. Los líderes religiosos han cambiado ese nombre y ahora le dicen Santo, primero lo llamaron Santo Tomé y después lo llamaron Santo Tomás. Interesante que también al frente en África, un fuerte estrella también se llama São Tomé igual. Entonces eso llama también mucho la atención. Entrando un poco al nombre, Camino Virú podemos decir, eh, esto lo voy a mostrar después. El camino de Virú es conocido en el mundo porque ese camino de Virú no solamente existe es ese trecho aquí. El camino de Virú hace referencia a una estructura de caminos por todo el mundo, que son
lo que se llama a veces Camino Real, se llama Camino del Inca, se llama Camino de las Montañas del Sol, se llama Camino de Santiago de Compostela, Camino de Compostela, que creo que anteriormente se llama Vía Finisterre, Finisterre creo que se llamaba anteriormente. La Estrada Real, que se llamaba también en Portugal, si no me equivoco. Y Camino Celta también se llamaba. Y que va también, hay rutas que van que va hacia Francia, ¿no? O de Francia hacia Compostela, es como uno quisiera ver, ¿no? Eh, quiero hacer, bueno, no solamente va por ejemplo, por España, sino se tienen identificado caminos, trechos de caminos en Estados Unidos. En Escandinavia es camino de Jacob. En eh, Japón se llama camino imperial o camino de los samuráis, también se dice. Y muchas veces esos caminos siempre tienen una relación con estructuras megalíticas. También se ha visto que esos caminos, muchos de esos caminos llevan a las estructuras megalíticas. Entonces, no son simplemente caminos, o sea, son caminos que tienen que ver aparentemente con las estructuras megalíticas y se puede pensar que esos caminos tienen que ver con la misma época que la construcción de esos caminos megalíticos. Aparentemente no existe mucho mantenimiento de esos caminos de precolombinos, digamos, o los años antes, digamos, la post, ¿cómo se llama? La época precolombino, pero en los últimos, digamos, cientos de años, dice que no existe mucha evidencia que ha habido mucho mantenimiento. La parte incaico, y por eso se sabe que los caminos no son incaicos, es porque se tiene evidencia que los incas en ciertas partes han ampliado los caminos. Entonces se nota una diferencia en tipo de estructura, ¿no es cierto? Camino Pejovirú, en caso de Camino Pejovirú es un camino, en este caso, dado por idioma tupi, ¿no? Tupi guaraní. Tupi guaraní, donde pie quiere decir camino y avirú es como grama pisada, ¿no? Entonces, eso da, por eso quería volver aquí a esta imagen. Esa grama es un pasto que por naturaleza es así chiquitito y genera esa alfombra cerrada que no deja crecer nada. Entonces es un pastizal largo que tiene milenios de años. Entonces es realmente sorprendente cómo un pastizal de eso se ha podido mantener durante todas esas épocas. Entonces ha sido un pasto muy especial. Entonces, ¿de dónde han sacado esa pasta, digamos, no? Entonces, después, el otro en Paraguay es más conocido, en Bolivia también, como Tapé Avirú, que en realidad es el mismo camino. Los guaraníes también decía que era el camino en busca de Ivi Maranyei, que quiere decir camino en busca de la tierra sin mal. Entonces, no podemos simplemente decir que fue un camino, una ruta una ruta económica, una ruta de negocio, digamos, ¿no? Porque eso es realmente una interpretación de nuestras épocas y con las informaciones que estamos encontrando vamos a tener que tener una apertura también en que pueda estar sucediendo otras cosas y otros propósitos con este camino. Lo que nosotros sabemos, aquí tenemos estos mapas bien antiguos donde en 1524 había un portugués que se llama Alessio García, que utilizó ese camino Peruvirú para llegar a lo que se llama en ese entonces el Alto Perú, que es Bolivia, ¿no? Prácticamente Potosí. Y entonces los
los portugueses que llegaron no necesitaban eh, así con machete cortar su camino para poder llegar, sino el camino ya estaba hecho y simplemente tenía que seguir el camino y automáticamente llegaba a Potosí, donde era el cerro, el Cerro Rico. Para gente que no conoce el lugar Potosí, es un cerro rico en diferentes minerales, y especialmente conocido por la plata, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es interesante también, que los caminos fueron utilizados por los colonizadores también. ¿Qué más? Vincent, entonces, Diga. a ver si te estoy entendiendo y bueno, también los demás participantes que estamos en la charla, con gusto lo que puedan ir aportando. Quiere decir entonces que está esta ciudad gigantesca, esta civilización Ratanabá, que se pierde ahora sí que en el tiempo. Y a partir de este descubrimiento tan importante de Daquila Pesquisas en Brasil, es que entonces, desarrollando toda esta investigación con tecnología de LIDAR, con drones, yendo a sitio evidentemente, etcétera, con un esfuerzo titánico, va apareciendo este camino y tal pareciera ser, corríjanme si me equivoco, todos los que aquí estamos, que no solo estamos hablando de caminos y de una civilización que está ahí, en lo que ahora llamamos Brasil, que se extiende por todo el cono sur, como le llamamos ahora, pero no solo eso, por toda América, como se le llama también, y no solo eso, también por otros continentes como el europeo, como le llamamos ahora, etcétera. O sea, estamos dándonos cuenta de que, aparte de que nos mintieron en muchas cosas, en la historia, geología, geografía y demás, tal parece ser que estamos por fin llegando a lo que pareciera ser los auténticos orígenes, no nada más de esta humanidad, sino de otras humanidades, porque muy probablemente estos humanos que somos no lo vimos, lo vieron nuestros ancestros. ¿Es así? ¿Ustedes qué opinan, Marina, Antonio, Isabel, Vincent? Sí, Sí, si puedo comentar algo cortito, es así, buenas tardes primero, porque es muy llamativo, ¿no es cierto? Que lo que nos van explicando en Dáquila hace que nosotros observemos con mayor detalle lo que van mostrando ellos desde Brasil a nivel de esto de los caminos de Peavirú, que se está hablando mucho ahora porque a medida que nosotros nos involucramos más en esta investigación, descubrimos eso que acabas de decir, Rafael, donde asombrosamente civilizaciones muy antiguas y mucho antes de los indios, mucho antes de indígenas, de tribus o de etnias o de colonizaciones, estamos hablando de millones de años. Si bien los Murik sabemos que es la primera civilización que vino al sistema Tierra y fueron quienes crearon todo, es como que esto sí ha sido creado con túneles subterráneos, con caminos que están por debajo y por encima de la Tierra, que son nada más y nada menos que estos caminos de Peavirú en el mundo, están en todos los continentes, y como nos dice Brandir Fernández de Oliveira siempre, que es el presidente de Aquila Pesquisas, a medida que vamos investigando y encontrando, vamos armando el rompecabezas. Armar ese rompecabezas es llegar a la pieza completa, digamos. Un poco entre todos y cada uno en su país o en su lugar. Bueno, estamos trabajando un poco eso. ¿Sí? ¿Nos pueden platicar Sí, un poco más entre efectivamente. todos? Yo Ay, adelante, Isabel. querría señalar precisamente, apuntar en la dirección que dice Marina, porque todos estos caminos, que son muchísimos, han sido recorridos y están siendo recorridos en la actualidad por muchas personas que incluso no saben qué es lo que están haciendo ni por dónde van. Y quizá esta investigación de Dáquila nos da la pieza que los conecta. Es lo que la ciudad de Ratanabá, porque todos los caminos de los guaraníes, el camino del Inca, el camino de Santiago, en general todos los caminos iniciáticos de la tierra tienen muchísimas cosas en común, como por ejemplo las pirámides,
como por ejemplo muchísimas leyendas con héroes que se parecen entre ellos. Es posible que hayamos descubierto, que Dáquila haya descubierto la pieza clave que le da sentido a todos los caminos. ¿Qué Bueno, yo opináis? quería comentaros que, bueno, primero tenemos que situarnos y entender que si Ratanabá tiene que ver con los Umuril. Y esa civilización antecede a todo lo que vivimos más de 400.000 años, incluso se pierde en el tiempo. Pero claro, ¿cómo era la Tierra en la época que ellos estuvieron acá? Pensar que estamos hablando, de acuerdo a Aquilá, en el continente Mu, hace 32.000 años, mucho antes del diluvio, del gran diluvio. En aquella época, cuando existían los Umril, el continente Mu, no existían los Andes ni los Himalayas. No había tantos mares, no estaban como ahora. Había menos agua y entonces los caminos se podían seguir prácticamente, no hacía falta ni subir en un barco, se podían irradiar por toda la Tierra. Después tenemos que tener presente, evidentemente, que ellos eran los muy grandes investigadores estelares, mapeaban el cielo, mapearon las redes, la malla magnética, localizan muchos lugares. Entonces, claro, comenzar a entender lo que era aquella época, hay que comprender muy bien. El imperio amazónico era muy grande, mucho más grande de lo que existe ahora, porque todavía no se habían elevado los Andes, o sea, era otra estructura diferente. Y también Urandira explica que los Umuril no era solo una raza, era un grupo de razas. Pero qué cosa más sorprendente, que eso tiene que ver también con... Entonces estamos yendo a una época, digamos que las pruebas ahora las estamos descubriendo concretamente de los restos que quedaron. Y también los restos que quedaron de esas ciudades son de los Murimac, de los descendientes de los Muril, que fueron los que ellos dejaron un grupo de personas con un cambio genético que continuaron con sus ciudades, las protegieron. O sea, que también lo que vamos a encontrar ahora, restos de los antiguos pueblos descendientes de los Muril, que en el fondo están yacentes en toda el área amazónica. Pero no solamente en el área amazónica, hay que cruzar hasta el continente Mu, ¿no? Entonces, también en aquella época, cuando estaban los Muril, que era una época donde había muchos grupos de seres de otros lugares del universo habitando la Tierra, de alguna forma ellos eran los más avanzados, ¿no? Entonces, claro, cuando te metes en un periodo tan antiguo, tienes que comenzar como a investigar de una forma diferente. Cuando yo voy a los lugares, toco las piedras, me siento y comienzo a ver lo que había en el pasado, ¿no? Entonces también Unandir ha sacado en muchas de sus imágenes que, claro, habían gigantes, pruebas de piedras grandísimos de gigantes. Y esto nos traslada a a culturas que estaban casi después, incluso simultáneamente en muchos momentos con ellos, ¿no? Por ejemplo, vosotros habéis escuchado hablar en Brasil de Paraúna. Es una pena, ¿no?, que Urandir no vaya a investigar a Paraúna, porque en Paraúna existe restos de muros, de murallas, donde yo sé que esto es porque yo he ido, tengo un amigo que tiene una hacienda ahí, pero también sé que Urandiri en el pasado fue, no sé lo que descubrió, pero también sé lo que descubrió Charlie Paz de Grupo Rama, y descubrieron que en ese muro que hay en Paraúna, es un muro geomagnético, o sea, y además sus piedras están acopladas como si no fueran piedras talladas, sino piedras densificadas, porque están todas ajustadas como si fuera ¿cómo se llama? Un rompecabezas, ¿no? Pero lo más sorprendente es que ese muro es un imán, piedras que son un imán. Es una pena, ¿no?, que yo dejo esta nota aquí porque creo que deberían investigar, ¿no? Un muro que es un imán, o sea, que los que construyeron ese muro tenían una tecnología muy avanzada y todavía hay restos en Paraúna. Y además, qué cosa más sorprendente, que si tú te acercas a Paraúna, tiene dos lugares, uno que es la Sierra de la Portaría y otro que es la Sierra de la Galeira. Tú vas a la Sierra de la Galeira y entras en ese trozo y lo primero que te encuentras es un cáliz tallado en roca que parecería que es una erosión natural.
seguro que es una erosión natural. Y si tú comienzas a mirar dentro de la Ciudad de la Galeira, aparecen trozos de bloques de piedra donde aparecería que son erupciones de grandes estatuas que había en Paraúna. Pero qué cosa más sorprendente, que en mis viajes también he estado en Estados Unidos, en un lugar que se llama Sedona. Y en este lugar que se llama Sedona, cuando entré, comencé a tener las mismas visiones que tuve en Paraúna. Lugares donde hay grandes muros de rocas que parece que son erosionados, rostros, columnas. Y entonces uno dice, ¿qué época es esta? Evidentemente que la época de los Humoril, porque eran varias razas, eran varias razas. Entonces, claro, uno se sitúa en la época de los Lumir y comienza a subir. Estaban en toda América hasta Norteamérica, muy antiguamente. Y justamente en este camino tenemos otro lugar que se llama Marcahuasi, Paraúna, Marcahuasi, Sedona, lugares muy antiguos, restos de una cultura antiquísima, gigantes, viajeros del tiempo, del espacio. Pero si tú entras a investigar otros conocimientos, como por ejemplo el secreto de los Andes, ellos hablan que todo el imperio Tihuanacota tuvo que ver con una cultura que se le conoce como la raza de los mayores, los maestros antiguos o los seles, que también que este conocimiento entronca y tiene que ver con lo de los Murir, porque ellos también eran viajeros del tiempo y estuvieron un tiempo en la Tierra, dejaron sus conocimientos, sus accidentes terrenos y se marcharon. Con lo cual tenemos también que hay otras fuentes que están hablándote de una cultura muy antigua, de una tecnología muy avanzada. Y entonces de esta forma comenzamos a intuir, bueno, está bien, y Viracocha, porque todo el camino inca tiene que ver con el camino Peavirú, tiene que ver con todos los caminos que se extendían en aquella época de los Moril, ¿no? Como os estoy diciendo, pero Viracocha subió del lago Titicaca en dirección norte hacia arriba. ¿Hasta dónde? Pasó Cusco, pasó Centroamérica, llegó hasta Norteamérica. El camino de Viracocha no era solamente la primera ruta que se conocía. O sea, ahí encontramos que comienza a entroncarse todas las culturas americanas al eje de Viracocha y a todos los caminos que posteriormente fueron de los incas, pero que anteriormente fueron de la cultura originaria, digamos, Moril, Perevirú, como queráis, ¿no? El nombre es lo de menos, que existió en la época de Mu. Pero sí, y entonces, claro, todo esto hace mucho más de 32.000 años. ¿Qué pasó después? Como dice Urandir, hubo la lucha en Tekin y en Link, que en el fondo era una lucha de pueblos que existían y coexistían en la tierra, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tiene que ver esto con Viracocha, con los seres positivos que tienen que ver con Enkill, ¿no? Entonces llegó la cultura tihuanacota. En la época que estaba la cultura tihuanacota, todavía había restos de las culturas de los Murimac. Y es por eso que aparecen dos grandes imperios, el imperio amazónico recto de los Murimac y el imperio tihuanacota. Bueno, yo solamente quería aportar esto, después si queréis comento más cosas. Y Muchas de esta gracias, forma, Antonio. y de esta forma comenzamos a ver un entramado que tiene que ver en la Lemuria y tiene que ver con esas razas originarias poderosísimas, que las podemos llamar Muril, pero son razas antiguas, el nombre, podemos llamar los Seles, los viajeros del tiempo, las razas originarias que en aquel momento estaban juntas, porque no era solo una tipología, había varias. Y eso también lo comenta en El secreto de los Andes, de Brother Philip, que lo podemos pasar, pero también hay que tener presente por ejemplo, el libro de Crónica de Acaco, que todo esto aparentemente parece que es una leyenda, pero las pruebas las iremos descubriendo como se está haciendo en Ratanabá, descubriendo ciudades, descubriendo restos de la inmensidad que era aquel imperio amazónico que en la época Lemur tenía mucho que ver con un gran imperio que dio origen a muchas culturas de la tierra, ¿no? Y entonces, claro, también según estos informes de Acaco, no era una ciudad solamente, Muril era una red de ciudades, evidentemente. Y entonces estas ciudades estaban en relación inclusive con el antiguo Tiwanaku. No es lo último que se conoce de Tiwanaku, sino mucho anterior a lo que se conoce de Tiwanaku. En Tiwanaku también hay gigantes, seres muy gigantes, y todas América, a todos los Andes están hablando de la presencia de gigantes, pero claro,
Y Tiwanaku, se sabe que no, cuando existía Tiwanaku no había montañas grandes y no estaba al nivel del mar, o sea, estaba en la época de Lemur. Y entonces se sabe que en esa época de Mu, que existía el antiguo Tiwanaku, Tiwanaku han sido varios en diferentes épocas, ¿no? También existían muchas ciudades en la Amazonía. Una de ellas, o sea, y en otras referencias, habían mínimo tres. En otras referencias culturales se les menciona como Manao, Salacene y Acácor. Pero claro, la investigación de ir descubriendo todos estos restos, comenzando por Rantanamá, abría las puertas para descubrir mucho más, porque todavía la selva amazónica guarda montones y montones de secretos que todavía no podemos de imaginar. Y quizás estas ciudades que mencionamos, Ratanabá, pueden ser las principales, ¿no? Las primeras, ¿no? Pero hay muchísimo más escondido en la Amazonía. Y muchas gracias, Antonio. Y Vincent, Marina, hablando, engarzando esto que dice Antonio de todos estos vestigios, ¿nos pudieran abundar un poco más, Vincent, de los descubrimientos que se han ido dando relacionados con Peavirú? Porque también, corríjanme si me equivoco, esto es muy reciente, o sea, lo que estamos hablando ahora no es algo que ya venga de antaño, es algo muy reciente, es una investigación que justo ahora mismo incluso es muy probable que haya investigadores que estén en Brasil o en otros lugares haciéndolo. Si nos pudieran platicar un poco más al respecto, adelante, Vincent. Sí, en relación, por ejemplo, a lo que menciona Antonio en cuanto a tantos lugares que existen para ser investigados, lo que en realidad trata Dáquila hacer con esta investigación es prácticamente una interacción, una comunicación científica con el público. Es lo que están haciendo. Más de querer ser ciencia rígida, mostrando a la población, sabe que hay esto, investiguemos esto, y eso es especial porque esto, porque esto, porque otro, para abrir las cabezas oxidadas de los científicos que no quieren investigar, que tienen preconceptos, y la población que se vaya abriendo, porque de esa manera los científicos llegan a ser forzadas en ajustar su cabeza. Y las personas, se nota en Brasil también, que muchísima gente se ha motivado por las investigaciones de Dacli. Todo el mundo está haciendo investigación de campo para conocer y descubrir y para mapear todos los caminos. Entonces, cada vez más trechos del camino son identificados, ¿no? Y ese es el propósito final, porque tenemos que, lo que estamos tratando de hacer, y eso lo puedo demostrar, a ver, lo que tenemos que mostrar es al mundo científico de que eh, esa historia de que en Sudamérica la gente vivía con arco y flecha y que simplemente no hacía cacería y recolectores y todas estas cosas. Esa es una narrativa antiguísima y hasta la fecha se mantiene rígida en que es así, que son indígenas, que son... No. La forma en que vive el indígena en la Amazonía hoy es una existencia muy, muy pobre. Y Dáquila también ha hecho un live, ha hecho varios lives, ha hecho varias charlas con diferentes grupos indígenas para dar voz a ellos mismos, mostrando en la pobreza que ellos viven, porque eso no es digno para los humanos vivir de esa manera como ellos viven. Tradicionalmente, en el continente sudamericano, la gente no vivía así, como viven los indígenas hoy. Los indígenas están prácticamente muriendo de hambre, están enfermos y están extinguiéndose. Casi ya no existen indígenas. La población indígena se está reduciendo cada día, ¿ya? Y esto quería mostrar un rato para mostrar, ¿Son estos son glifos, Vincent? imágenes. Perdón que te interrumpa, ¿son glifos? ¿Perdón? Todos estos son glifos, ¿verdad? ¿Es correcto? Eso es lo que estoy mostrando, son camellones, son Oh, sistemas de agricultura.
Ah, ya. Entonces, lo que podemos ver son imágenes de Bolivia, eso otro es de Colombia. Por todo Sudamérica existen estos sistemas. Y es una forma avanzada de hacer agricultura. Quiero mostrar eso, compartir eso, que es la tierra preta, como dicen en Brasil, la tierra negra, donde se ve la montonera de arcillas en la capa de la tierra negra. La tierra negra es una capa de 40 centímetros y a veces sigue hasta 120 centímetros. A veces se encuentra una capa abajo de 40 centímetros el fondo, después una capa blanca encima y después encima otra capa de otros 40 centímetros. La mayoría de los sitios de tierra preta son cerámicas, por eso se sabe que son antropogénicos. La tierra preta es negra y no es natural porque se ha identificado, es negra por las fracciones de carbón que tiene en la tierra. Es una forma muy inteligente para hacer agricultura en los suelos que son tan difíciles de usar para cultivo porque son muy ácidos, tienen muy pocos nutrientes. El problema en Amazonia para cultivar es que por la alta precipitación que existe en la zona, todos los nutrientes, los minerales se van lavando y por eso los suelos son muy ácidos y muy pobres en nutrientes. Y el carbón, igual como se sabe, conoce del carbón activado, el carbón es un excelente absorbente de nutrientes. Se sabe de estas tierras negras que tienen una capacidad, una disponibilidad de potasio y de fósforo mucho más altos que la tierra normal. No reduce en sí la acidez, porque se encuentra tierra preta en acidez 4 hasta acidez 6 o 7. Entonces, en sí, no cambia mucho la acidez de la tierra, pero sí cambia muchísimo la disponibilidad de nutrientes. Entonces, ni siquiera hoy en día tenemos con nuestra agricultura una forma tan inteligente para ser eficiente con nuestros nutrientes. ¿No es cierto? Entonces, y es una forma de cultura que no es solamente un lugar, simplemente una familia que tenía una buena idea. No. Está porque ahí se nota un mapita, todos esos puntos negros que se ven en ese mapita, que es la cuenca amazónica, solamente la cuenca amazónica en este caso muestra ese mapa, pero hay también, hasta en Bolivia también hay la Tierra Negra, se ha investigado eso también ahí. Es una extensión tremenda de sitios de tierra preta. Entonces, lo que estamos hablando de una población muy grande, ¿no? Entonces, nada de cazadores y todo eso. En Bolivia también se ha encontrado ya, es un estudio alemán con LIDAR también, donde se ha encontrado cerca, en el mismo sitio donde había estos camellones, que es el mismo departamento, donde se ha hecho este estudio alemán con la identificación de aparentes edificaciones, ¿no? Entonces, quería mostrar. Ahora, con el avance del desmonte, se ve apareciendo muchísimos agroglifos por toda la Amazonia. Dice que hay por lo menos unos 10.000 geoglifos, quiero decir. Geoglifos que por lo menos unos 10.000 geoglifos que hay todavía para encontrarse. Quiere decir que la Amazonia no estaba cubierto todo con bosques, porque eso lo tenía todo a campo abierto. ¿Por qué hicieron esos agroglifos? Porque eso es una cuestión importante para entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque Antonio mencionó ya y Marina también mencionaron a los Muril. Agroglifos, esos son los geoglifos que conocemos realmente de Nazca, ¿no es cierto? Todo el mundo conoce estas imágenes. Pero en la Amazonia también existen los geoglifos. ¿Por qué son los geoglifos? Son para ser visto desde arriba, desde el aire. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer esto?
y en tantos lugares, porque no solamente en Nazca. No es que algunos se le inventaron para hacerse interesantes porque le ha dado inspiración, porque se pasó por todos lados. Podemos ver esa parte también y parece como está fuera de foco de lo que estamos comentando, pero aquí al lado izquierda se ve el fuerte Príncipe de Vera, que en el mapita es bien en el centro de la Amazonia. Y ellos nos quieren hacer creer que son fuertes militares. ¿Por qué los portugueses han puesto un fuerte militar en medio de la Amazonia? ¿Para protegerse contra quién? Estos fuertes son totalmente ineficientes para defenderse, porque mira cuántas esquinas tiene ese edificio. No tienes opción de vigilar tus murales, ¿no? Militarmente no tiene ningún sentido hacerlo así. El mismo sitio, o sea, se supone que tenemos que hacer creer que un par de docenas de portugueses que llegaron en barco hicieron toda esa estructura enorme, con túneles en bajo todavía. Y esos mismos portugueses fueron a Florida, porque la imagen de derecha es prácticamente el mismo modelo, pero que está en Florida, Estados Unidos. La imagen abajo, todas esas flechas, todas esas gotas que están en el mapa, son todo lo que se llama fuertes estrella. Son por todo el mundo, ¿no? Son portugueses que viajaron por todas partes y construyeron ahí la cosa. ¿Por qué? Porque eso también, igual como los geoglifos, son para ser visto desde arriba. Ellos tienen una función de apuntar de lo que viajaron por el aire. Los caminos de Pedro Virú tienen que ver con, eso vamos después. Los caminos de Pedro Virú tienen que ver con porque lo que bien mencionaba Antonio, se tenía diferentes razas. Habían razas que tenían capacidad de volar. Entonces estamos hablando de una civilización antiguísima que tenía una tecnología aparentemente muy avanzada porque conseguía volar, ¿no es cierto? Y necesitaba, porque no tenía letreros arriba, y abajo era para los pueblos que no tenían como volar. Entonces ellos caminaban por la tierra. Lo que no se ha mencionado todavía, que buenas partes del camino de Pedro Virú son bajo tierra, que son túneles por todo el sistema tierra. Y ese camino Pedro Virú tampoco nos he mencionado todavía. Creo es que los caminos de Pedro Virú siguen las líneas las líneas o ciertas líneas electromagnéticas, ¿cómo se llama? Y claro, electromagnéticas, líneas electromagnéticas, que Antonio ya mencionó que los Muril mapearon el magnetismo de la Tierra. Y ese mapeo lo utilizaron para construir esos caminos. Y esos caminos prácticamente empezaron. Lo que vamos a tener, porque eso estamos diciendo que es así, es así, es así, ¿no? Vamos a decir que esa es nuestra hipótesis y eso estamos por comprobar, ¿cierto? Pero los que conocen, los que conocen a Dáquila saben por qué estamos hablando lo que estamos hablando. Entonces, las personas que quieren entender más a Dáquila y por qué las investigaciones pueden profundizarse un poco más en la institución. También no queremos ampliar mucho en este tema. Lo que quería decir es que esos caminos que salieron desde el centro, desde Ratanabá, y fueron por todo el camino y fueron dirigidos al final al Norte Mayor. El Norte Mayor es un continente que hoy se encuentra afuera de la barrera de hielo que está atrás de su pared de Rafael. Más o menos la dirección, la altura de India-Bangladesh, en esa línea hacia arriba, hacia afuera, ahí se encuentra el continente Norte Mayor. Quiere decir que
lo que hoy conocemos como norte, ellos no consideraban norte. Ellos tenían otro concepto de norte y sur. Entonces, hay un centro electromagnético, sí, pero en esa época manejaron otro término de lo que es norte. Bueno, es otra cosa. Ya. Si me permite, Rafael, sigo con una introducción de Ratanabata, ¿parece? ¿O quieres? Sí, nada más que me parece que también Marina nos ha preparado un material en relación a esto mismo, pero desde Argentina. ¿Es correcto, Marina? ¿Nos tienes preparado unos materiales? Estás muteada, Ahí estás estoy. silenciada. Ahí Sí, estás. sí, ahí estoy con el audio. Bueno, voy a presentarme porque no lo hice antes, pero mi nombre es así como es Marina Inés Marro, soy de Córdoba, capital argentina, y estoy en Dáquila Pesquisas desde hace más de 10 años. Y allí es donde, con tantas cosas que vamos conociendo y nos van informando, nos fuimos involucrando, yo en particular, en las investigaciones de una manera muy integral, ¿no? Porque yo aprendí mucho de física, de química y demás, pero esto es otro mundo donde es realmente apasionante, y agradezco a nuestro amigo de las estrellas que siempre nos dice y nos dijo como un gran mensaje a todos: busquen conocimiento. Cuando yo escuché esas palabras de él, dije, bueno, esto tiene un sentido muy importante, ¿no? Y a partir de ahí me voy apasionando, digamos, con estos temas. Y, por ejemplo, entrando a los caminos de Peavirú, voy a hacer mucho hincapié en esto que dijo Vincent y también mencionó a Antonio, donde ¿qué son los caminos de Peavirú en realidad? ¿Por qué están? Bueno, fueron creados, sí, por seres y civilizaciones muy antiguas, que estamos hablando de más de 400 millones de años, entre 400 y 600 millones de años, y fueron diseñados para ser vistos desde arriba, siguiendo de manera simétrica la Vía Láctea, las constelaciones. Entonces, continuando luego por tierra, encontramos muchos monumentos, encontramos estos fuertes que mencionó recién Vincent, porque se van interceptando de alguna manera, van llegando a los fuertes estrellas, y de los fuertes estrellas se van uniendo a otros caminos de Peavirú, para llegar luego a lo que va a continuar después Vincent, hablando un poco de Ratanaba. Entonces, continuando con esto, yo les quería mostrar qué hay acá en América Latina, en América del Sur, qué tenemos de interesante de alguna manera en Argentina, ¿no? Que es muy, muy llamativo. Vamos a compartir entonces pantalla con esto. Ahí ya pueden ver algo. Y adelante. ¿Ya Camino del estamos? Inca, dice. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ampliar la pantalla. Ahí está. Bueno, yo me introduje bastante en lo que tenemos aquí. Cuando ustedes nos posicionamos en todo lo que tiene que ver con esta parte del camino del Inca, ¿de dónde viene esto? Acá primero les muestro Argentina, porque tenemos este camino que viene desde el norte de Argentina, pasa por Tucumán, por Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, y llega a Mendoza. Y aquí hay mucho para hablar también con el famoso Puente del Inca en Mendoza, el Aconcagua, que es el segundo cerro más alto de toda América, que estamos hablando que tiene más de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Ya les voy a mostrar algunas imágenes que tenemos. Bueno, y me tomé el atrevimiento de alguna manera de tomar varios mapas donde está muy marcado y muy detallado todo este camino que viene desde Ecuador, Colombia, Quito pasa por Perú. Tenemos todo esto es el llamado Camino del Inca o del indígena, también se llamó. Tenemos el de pasa por Potosí en Bolivia, luego sigue por Arica, sigue por Antofagasta, pasa también varias partes, viene por Chile, y Sí. cuando viene por acá, por Argentina, ingresa directamente por lo que tiene que ver con Jujuy, Salta, baja por Tucumán y viene a lo que dije recién, Mendoza.
Acá hay mucho para hablar y es muy interesante en muchos sentidos, porque por ejemplo, buscando información me doy con que, por ejemplo, en Colonia, en Colonia no, en Colombia, Ecuador también, tenemos 17 kilómetros de este camino. En Ecuador 109 kilómetros, en Perú 250 kilómetros. Y esto es para el asombro, porque en su totalidad las investigaciones que vienen haciendo dicen que hay más acá en este otro mapa dice 7.000 kilómetros, pero voy encontrando distintas informaciones y dicen que el recorrido completo, 7.000 kilómetros, dice que es lo que hacía el indígena. Ellos las etnias, y en este caso los incas, ellos se recorrían todo este camino de punta a punta y hacían, de alguna manera, en distintas regiones, interactuaban haciendo trueque. Esto tiene mucho significado cultural, económico, social, porque estamos hablando que ellos caminaban, ¿no? Y ellos, digamos, acá de Argentina estuve viendo que había mucha cuestión con las mulas, que trataban de llevarlas hacia Perú, y con eso, ¿para qué las utilizaban estamos hablando del año, en este momento, quizás del 1500, ¿no? Entre el 1500 y el 1600, trabajaban muchos en las minas, ¿no? Y entonces las mulas las utilizaban para eso. Luego de acá, de Perú para Argentina, ¿qué traían? Traían tejidos, traían telas. Entonces estamos hablando de una época de mucho trueque y de mucho comercio con esto, donde era dar distintas cosas y también la arcilla, se sabe mucho sobre la arcilla y de lo que había como intercambio de piedras preciosas, del oro, de la plata y todo eso. Bueno, acá vemos, este camino es una imagen de lo que se llama el famoso... se lo quiero mostrar acá en otra, no, está acá. Bueno, tiene que ver con el puente del Inca, pero tiene este nombre que lo tengo por acá, el Chapac Ñam. ¿Qué significa Chapac Ñam? Este camino de Chapac Ñam es el camino denominado, desde lo que mostré recién en el otro mapa, que viene desde Ecuador, Colombia, pasa por Perú, Bolivia y llega a Argentina, y este marco, este cartel está posicionado ahí en el puente del Inca. Esto significa en quechua el camino del Inca y también se lo llamó el camino indígena. Fue un complejo de sistemas administrativos de transporte y comunicación, así como un medio para delimitar las 4 divisiones básicas de ese imperio en aquel momento, ¿sí? Se lo llamó aquí, se lo menciona mucho en Argentina como el camino principal, ¿sí? Viene desde Cusco y se divide en 4 suyos, como le dice ellos, es el Chincha Suyo, que abarca desde Ecuador hasta Perú, el Anti Suyo, que se extiende hacia la parte del este, hasta la cordillera acá de los Andes, el Conti Suyo, que tornaba esto hasta la costa, y el Cola Suyo, que abraza el sur de Perú y hasta parte de Chile y llega a Argentina. Bueno, volviendo aquí, ¿qué pasa con este camino? ¿Por qué es tan importante? Estos 4 brazos, dice aquí, era una red de depósito de viajeros que venían en caravana y iban descansando. Resulta que ellos cuando hacían estos caminos tenían lo que se llamaban postas. ¿Qué significaban las postas? Eran lugares donde ellos podían parar y abastecerse de agua, de alimentos, de lo que necesitaran, también podían dormir. Iban haciendo estas paradas, digamos, en las postas y así continuaban su trayecto. Era muy importante y uno de estos ramales, acá en Argentina, por ejemplo, que se recorría en sentido longitudinal, menciona acá, era en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, y que luego esto se bifurcaba para Salta y Mendoza. Bueno, acá tenemos mencionado de nuevo qué es el camino del Inca. Dice, los caminos del Inca son senderos o ciudades del Tahuantinsuyo, que es lo que mencioné recién, que se dividía en 4, que eran los ramales más importantes. Y miren también la denominación de los caminos de Piabirú.
En la antigüedad, en cada etnia o tribu o los lugareños, lo denominaron a cada camino de acuerdo, incluso a los reyes de su momento, como mencionó antes Vincent, porque se llamó en distintos lugares el Camino del Oro, el camino de, como es en Portugal, Francia y que llega a España, que sería el de Compostela, y acá el Chapac Ñam se lo llamaba también en quechua Camino del Rey o Camino del Poderoso. Y normalmente nosotros mencionamos mucho en esto el Chapac Ñam como el camino principal. Entonces podemos ver la diversidad de nombres, ¿no?, que tiene. Es muy rico, muy llamativo. ¿Qué pasa con esto de los caminos, de lo que sería la cordillera de los Andes y lo que se fue construyendo? ¿Por qué es tan importante este sector? Y después voy a mostrar la importancia del puente del Inca. Dice, ¿qué nos deja todo esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Hay un legado? ¿Hay un legado para la humanidad? ¿Qué tenemos que aprender o investigar más de todo esto? Y aquí me llamó la atención lo que dice, los caminos reales son un legado duradero en la historia de la humanidad. Muchos de los caminos reales del pasado siguen, aunque se han modificado por estructuras modernas. Incluso Urandir, y en las investigaciones con Fernanda Lima y Larissa Kaufman, nos mencionan mucho de las últimas investigaciones que ellos estuvieron haciendo en Brasil, de que, por ejemplo, en Brasil estos caminos de Peavirú se han preservado bastante, están bastante intactos. No es así en otros lugares o continentes, donde han sido intervenidos por lo moderno, por carreteras modernas y se han ido como tapando y modificando, y ese es el motivo por el cual por ahí no los podemos encontrar fácilmente. Y acá, como dice, su legado sigue siendo vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Eso me pareció muy interesante. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito a lo que tenemos aquí. Acá nos introducimos, bajamos de nuevo a lo que sería, como mencioné recién, desde Perú, Ecuador, Bolivia, hasta llegar a Argentina, y nos encontramos acá en Córdoba, que les quiero mostrar. Este es un mapa muy antiguo, está hecho sobre una imagen con carretas y caballos y demás, donde en aquel momento todo este camino se denominó el Camino Real y fue reivindicado y fue reestructurado ahora, hace unos años, por las autoridades y los gobiernos de acá, que eso es algo maravilloso que sucedió, donde se le dio más importancia y se le dio valor turístico y también económico, ¿no? Entonces, acá es muy conocido el Camino Real por lo turístico, ¿sí? Acá les muestro, por ejemplo, ¿no? Acá tienen este Camino Real que les digo, tiene distintos nombres, va desde Córdoba Capital, acá tenemos Córdoba Capital, y acá nos introducimos hacia este camino que va todo por el interior de la provincia de Córdoba. Como sería desde el centro de Córdoba, que este es el mapa de Córdoba, acá se los muestro bien, acá estamos situados, esta es Córdoba Capital, hacia arriba llegamos incluso hacia el norte de Córdoba, que sería esta parte, a lugares donde hay muchísimas imágenes en roca de etnias y de civilizaciones muy antiguas, el lugar se llama Cerro Colorado. En otro live puede ser muy interesante mostrar todo esto en detalle, porque se encuentran muchísimos restos y muchos símbolos y dibujos en piedra. Entonces, bueno, continuando, las etnias aquí en Córdoba le dieron distintos nombres a los lugares donde iban pasando por el Camino Real. Todos tienen nombres distintos. Por ejemplo, una etnia muy conocida y famosa acá en Córdoba y que tiene mucha relación con Capilla del Monte, que está a 80 kilómetros de Córdoba capital. En Capilla del Monte tenemos el Cerro Cerro Uritorco, y tiene un electromagnetismo muy interesante porque hay una ciudad intraterrena que se llama Erx, la ciudad intraterrena de Erx,
que se conecta con todas las intraterrenas por ejemplo, en Mato Grosso, con Casalqui, en Aurora, con Uruguay, formando simétricamente como un triángulo, ¿no? Pero no vamos a seguir con eso, pero sí es importante por el electromagnetismo. ¿Qué sucede aquí en Capilla del Monte? Teníamos como etnias a los comechingones, que era la famosa etnia Cadmiare. Fue muy famosa, muy conocida, y todavía en Córdoba capital ellos se reúnen en familias, en distintos lugares de la ciudad y de la provincia, donde todavía existen ellos y van todavía, digamos, manteniendo lo familiar y los rituales y lo tradicional, ¿no? Bueno, acá les Marina, muestro rápida, sí, perdón decime. que te interrumpa. Entonces, Sí, corrígeme a ver si estoy entendiendo bien. Tú lo que nos estás sí, mostrando es la evidencia, digamos que mucho más reciente, porque tú hace rato hablabas de millones de años, sí. Antonio y Vincent también. Entonces, tal parece ser que todavía este legado de civilizaciones que ni siquiera son esta civilización que actualmente tenemos, sino mucho más antiguas, todavía existe. O sea, tú lo que nos estás diciendo es que incluso en tu provincia, en donde tú Sí. vives, en Córdoba, Argentina, todavía, Ujú. por ejemplo, estas iglesias que estamos viendo, estas construcciones que evidentemente ya son mucho más para acá, ya son de cientos de años, pero que siguen estando sobre las mismas líneas ley, sobre los mismos lugares de poder. ¿Es así? O sea, ¿es eso? ¿Todavía el legado persiste? Es así, se construyeron todas estas estancias. Fíjense, acá muestro de nuevo el camino que está en rojo, que viene pasando por todo lo que es Argentina, Tucumán, Santiago del Estero, y acá es donde entra al norte de Córdoba y viene por Jesús María, Colonia Carolla, Córdoba capital, continúa por este sector, pasa por Santa Fe, llega hasta Buenos Aires, pero puntualmente acá en Córdoba, que es lo que les muestro ahora, hay muchísimas construcciones de estancias, de virreinatos, de la época del virrey. Hay en Alta Gracia, que está a 30 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba, está la famosa casa del virrey de aquella época, que fue construido en la estancia de Alta Gracia, que fue muy famosa, y tiene túneles subterráneos que se conectan con los túneles subterráneos de Córdoba capital. Por ejemplo, esta estancia tan bonita está en Villa María, a 30 kilómetros de aquí, que está a 10 kilómetros de Colonia Carolla, donde también hay otras estancias muy importantes como estas. Esta es la de Sinzacate. Están todas cercas y todas tienen relación con estas postas que mencionábamos recién. Todas estas marcas que ustedes ven en rojo, todo esto en el mapa, son las postas. Son las postas donde las etnias, los etnia Camiare y todos ellos que recorrían en su momento, lo iban haciendo para conseguir alimento y hacían este tema de intercambio de mercadería y demás, iban parando y iban descansando y se iban alimentando también. ¿Ven? Acá tenemos, esta es la de Altagracia, esta es muy famosa la de Altagracia, tiene un museo, ahora se ha hecho un museo en su interior, muy rico a nivel cultural, socioeconómico, a nivel turístico, tiene mucho alcance turístico. No hay persona que venga de otro país y que venga a Argentina que no hable y no llegue a estos lugares porque son realmente hermosos y tienen una cultura muy rica en su interior en ese museo, porque estamos hablando, incluso hay muchos morteros en el patio, que yo estuve sacando muchas fotos cuando fui, morteros hechos por los indígenas, y hay muchos como huecos, digamos, que vos te quedás mirando eso y saqué imágenes y nos quedamos pensando a dónde nos llevan todas esas entradas. Hay puertas que están incluso cerradas y consultando a la gente del lugar, me comentaban que están esas puertas cerradas porque son las que llevan a los túneles, estarían debajo de estas construcciones. Marina, y Túneles, entonces, bueno, el tiempo pues ya nos está haciendo estragos porque tenemos más o menos que sí, ir cerrando. Quiere decir sí, entonces que este legado que tú nos presentas
también es parte o pareciera ser parte, es la teoría o la hipótesis más bien que decía Vincent hace rato. Claro. Pareciera ser que esto forma parte también de este camino de Piavirú, ¿es correcto? O sea, es algo que se extiende en el tiempo. ¿Lo estoy entendiendo bien, Vincent, Antonio? Es O ya, correcto, sí. o no Acá, tiene la relación sí, una cosa con la otra? sí, es De correcto. los Mira, acá te caminos del muestro Piabirú, la verdad, lo de los... jesuítico que hay en... Perdón, quería mostrar esto nada más porque olvidé mencionar a los jesuitas, que es lo más importante. Tenemos a una investigadora de Córdoba que está ahora en Brasil con Urandiri y Fernanda, donde ella en un videíto, que no lo podemos mostrar por falta de tiempo, menciona esto ella y pregunta ella, y ella lo dice, Córdoba fue construida por los jesuitas, fue construida por los jesuitas. Todas las edificaciones y lo que tenemos en Córdoba fue hecho por los jesuitas y está adentro de la capital. Fíjense las piedras y las edificaciones, cómo son las construcciones, y debajo de todo esto están los túneles subterráneos. Todo esto es la cripta que está en el centro de Córdoba y son todos túneles subterráneos. Nosotros estamos viviendo arriba de túneles subterráneos. Esto se abrió hace poco, es el Parque Bustos que conecta el centro de Córdoba con lo que mostré recién de Altagracia. Es impresionante. Acá hay un mapa incluso que se ve en la cripta, que fíjense con la búsqueda de conocimiento. El mapa tiene la imagen de una tierra similar a Plano, lo que hablamos de la tierra convexa. convexa. Así es. Impresionante, Bueno, hasta ahí llegaba esto. Esto es otro tema. Que si llegamos lo impresionante. muestro porque es ENERC. Esto es ENERC. Bueno, dejo de compartir por ahora para dar lugar a lo que tengan que hablar. Pues ya para ir cerrando, queridos Vincent y Antonio, con esta exposición que nos da Marina, que como ya comentó, pues es el legado más actual. ¿Con qué podemos ir cerrando? ¿Qué vamos dejando ya para finalizar esta Voy a hablar transmisión? yo un poquito del Camino de Santiago. Por qué relación tiene que ver con esto? Eh, para el Camino de Santiago es el camino de las estrellas de la Vía Láctea. Está marcando todo el recorrido de la Vía Láctea. Pero además el Camino de Santiago no es católico, sino es solar, de los celtas, de los druidas. Y entonces lo primero que tenemos que recordar es que los druidas vienen del otro lado del mar, de América. No son originarios acá, son sacerdotes que instruyen a los celtas, ¿no? Pero también tenemos que tener presente que en aquella época los vikingos, los druidas, los celtas, especialmente los nórdicos, por Groenlandia llegaban hasta Centroamérica y llegaron hasta América Central, con lo cual tuvieron relación con las culturas solares, con las culturas incaicas, con las culturas tiwanacotas, ¿no? Entonces, evidentemente, en aquella época había también primero, tomar conciencia que ya estamos, cuando estamos en el Imperio Tiwanacota, el Imperio Inca, ya estamos en otra época muy posterior a lo que hemos dicho antes, ¿no? Estamos en la época ya donde ya estamos mucho más en los últimos 12.500 años, o sea, la época Tiwanacota, en los últimos 1.500, 2.000, la época Inca, recientemente, y los incas recorrieron y fueron por todos los caminos antiguos que crearon las culturas Muril y todas las culturas antiguas. Los ampliaron, ¿no? Y entonces tenían comunicación los druidas, los celtas, con las culturas solares de los incas y de los tiwanacotas. Y a través de ese medio de comunicación, muchos maestros tiwanacotas, mucho antes que los incas, viajaban y se conectaban con Europa, llegaban a Europa. Entonces se sabe que el camino de las estrellas, que es celta, que es el camino primitivo que va desde España a todo el centro de Francia, tuvo la presencia de estos seres solares del otro lado del mar, ¿no? Y ahí diseñaron a través de los vértices, a través de las ciudades, todo lo que era un recorrido telúrico de conexión con la Vía Láctea. Entonces, por eso también se dice que todos los caminos de Beavirú, todos los caminos antiguos, toda la ruta de Viracocha, toda la ruta Inca, tenía que ver con un camino de desarrollo interior, de crecimiento interior, ¿no? De desarrollo de capacidades, ¿no? Pero también hay que comprender otra cosa, ¿no? Y es de que las culturas solares incas,
celtas eran culturas, o sea, los celtas eran culturas federadas, no eran culturas como conocemos ahora. Los celtas, a través del federalismo, tenían una cierta solidaridad y ayuda mutua entre ellos, con lo cual, a través de estos caminos, se siembra la idea de una cooperación, de una ayuda entre los pueblos, entre las gentes, que lo hacían los antiguos, ¿no? Que después todo este ideal del camino de las estrellas pasa a través de la integración del conocimiento irlandés británico, en lo que se conoce como la Orden de San Columba, con la Orden de San Benito, pasa a las catedrales y a los monasterios. Y en los monasterios se puede estudiar todos los restos antiguos de las culturas solares y de los caminos de la Tierra. Y ahí en los monasterios también comienzan a descubrir textos donde habla de que viajaban al otro lado del mar. Y fíjate, este espíritu federal, fraternal, que se transmite a través de los druidas, se pasa después a los templarios, y ahí viene la relación con las encomiendas, porque ellos tenían ese conocimiento, y también los templarios comienzan a viajar por sus rutas, y se sabe que los templarios también llegaron a Sudamérica mucho antes que Colón. Entonces, y los templarios crean un nuevo orden social que se conoce como la sinarquía. Y de aquí vengo yo aquí también a que el legado no solamente es rescatar las raíces de los pueblos, su valor, rescatar también la cultura antigua, que son raíces, que en este momento que vivimos hemos perdido nuestras raíces culturales, todo está uniformizado, todo es tecnología. Ahora el Dios es la IA, todo el mundo pregunta ya a ver qué te dice, a la inteligencia artificial. Con lo cual, volver a las raíces antiguas de los pueblos es afianzar su conciencia, afianzar su identidad y entender que ellos eran mucho más solidarios que la sociedad actual en la cual vivimos. Lo cual significa que también es el espíritu de Aquilar, ¿no? De ser solidario, de crear una ciudad, de una ciudad cooperativa, una ayuda mutua a través de su sistema económico, a través de su conocimiento, a través de muchas formas, ¿no? Entonces, el legado no solamente es rescatar las raíces de los pueblos, su valor, también rescatar el conocimiento antiguo, ¿no? De los caminos, de los campos magnéticos, de la relación con el ser humano, de la relación con el universo, sino además traer un ideal social, un ideal de progreso y un ideal de evolución que tenían los pueblos antiguos y de cooperación, que en este momento está todo en una lucha de intereses, de egoísmo y de tecnología. Yo creo que el legado viene también por todo esto, ¿no? Recordar, por ejemplo, también que los incas tenían una red de túneles que conectaban con ciudades intraterrenas. Y en esa red de túneles, se sabe muy bien que esa red de túneles tenían que ver mucho con la raza de los mayores, los Elos o los Muril, que todavía existe. Y que evidentemente esa red de túneles nos traslada hasta los Himalayas también, hasta la red de túneles que tiene que ver con el mundo agartiano, que también se menciona, ¿no? Hay muchas cosas antiguas, bonitas y bellas, que tenemos que rescatar, porque sin raíces no hay conciencia. Y sin una cultura solidaria, ¿cuál es el futuro de la humanidad? Realmente el legado es un conocimiento que conduzca a la humanidad a una nueva relación social y una nueva construcción de un mundo nuevo. Y para eso hay que cambiar los valores y las relaciones entre los seres humanos. Y comenzar a establecer relaciones de respeto, de cuidar nuestras tradiciones, de verla con la ciencia actual, de ver su integración con el futuro. ¿Y cuál debe ser el progreso del legado de lo antiguo? El legado de lo antiguo, y cuando hablamos de los molinos y las civilizaciones antiguas, son civilizaciones avanzadas de una gran tecnología que no habían perdido su sentido ético, que no habían perdido su sentido de respeto a la naturaleza, a las culturas, a las naciones. Ahora este globalismo que no tiene nada en cuenta el ser humano y que nos controlan y nos quieren, el gobierno oculto nos quiere reducir, ¿no? A masa sin conciencia, es también, por eso el legado es también la conciencia, la integración, el renacimiento cultural y crear un camino de cooperación y de fraternidad. Desde mi punto de vista, también en Dáquila está presente este ideal y esta esencia, ¿no? Que todos tenemos que tener presente. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Vincent, algo que nos quieras compartir ya para ir cerrando. Por favor, ahora, Vicente, me gustaría que nos hablaras un poquito de Ratanabá. Ya, está bien, está bien. Hay para Ratanabá algo para decir y que puede ser bien corto, cuestión de minutos. Antes que nada, decir que, por un lado, hay investigación ya concreta
con tecnología, por ejemplo, el LIDAR, que es un sistema de radiación láser, que se puede hacer investigación, se puede ir visitando lugares y ir filmando. El problema también es que en Brasil no se puede hacer arqueología, no se puede tocar ningún objeto arqueológico sin permiso en Brasil. ¿Ya? Entonces, las autoridades, por alguna razón, aparentemente no quiere que se toque ciertos temas y no le dan autorización para poder investigar, porque tenemos pruebas que podía dejar evidencias mucho más contundentes. Si podíamos tocarlos, si podíamos mostrarlos como objetos arqueológicos. Eso es uno. Lo otro, Dáquila hace décadas tiene evidencias de partes de monumentos en el centro amazónico que están cubiertos de tierra. Quiere decir que estamos hablando de una civilización que ya estaba súper desarrollado mucho antes del diluvio. Porque ¿de dónde viene esa cobertura de tierra que estamos hablando de muchos metros de altura de cobertura? Y ese diluvio tuvo lugar 13.500 años antes de Cristo. Entonces, si bien en la ciencia quiere admitir que el indígena llegó 12.000 años antes de Cristo a las Américas, toda esa narrativa es totalmente obsoleta. Nuevamente, una llamada a la atención al mundo científico. Ponga atención, no es que nos tiene que creer, pero tiene que poner atención porque si ustedes son arqueólogos y si ustedes toman su trabajo serio, va a tener que poner atención a lo que estamos diciendo porque la narrativa va a tener que cambiar. Porque va a llegar un momento en que todavía no está listo la sociedad, no está lista la ciencia para mostrar esos objetos, estos monumentos. Y no le están dando permiso para darlas, para mostrar todos los artefactos y todas esas cosas. Pero va a llegar al punto y las personas que cierran sus ojos, y que puede ser crítico, porque aquí estamos, pero esa es la ciencia es para ser crítico. Por eso nosotros también somos críticos a lo que produce la ciencia oficial. Entonces ellos también pueden ser críticos a nosotros. Pero que si Dáquila comienza a decir, eso es Ratanabá, ¿y de dónde viene ese Ratanabá? Qué ridículo, Ratanabá no existe. No, Ratanabá existe. ¿Cómo conoce ese nombre? ¿Ustedes han inventado? No. Es por investigación arqueológica también. Ellos por causa de petroglifos se han podido descifrar ese nombre de esa cultura, de este centro de civilización. Por eso por eso lo llamamos Ratanabá, porque hemos encontrado el nombre, hemos traducido el nombre. Ese es el nombre de Ratanabá. Por eso podemos hablar de esa civilización. Antes de que comenzamos con la investigación, incluso en la prensa, y voy mostrando porque ya ahí voy cerrando con unos minutos con unas imágenes que va a ser bien rápido. Dáquila comenzó a presentar estas imágenes, hizo sobrevuelos sobre estas imágenes. Estos son las cuadras de Apiacás en el norte del estado de Mato Grosso. Y entonces la prensa, inclusive la BBC en Brasil, lo hizo un artículo poniendo ridículo la posición de Dáquila. Había otros también canales oficiales, lo hicieron el ridículo a Dáquila. Ahora, después, entonces, ¿cómo funciona esa tecnología? Haz un sobrevuelo sobre el bosque. ¿Puede ver mi puntero? Sí, sí. Ya. Entonces aquí se ve el avión volando hacia sobrevuelo, emitiendo una luz láser por encima del monte.
Y esa láser va penetrando la vegetación hasta encontrarse con el suelo y con eso puede dar todo el perfil del suelo abajo. Lado derecho se ve en el norte del Mato Grosso, hay ese pinche que está ahí que dice cuadras, ahí es el lugar donde se ha hecho ese trabajo. ¿Dónde está ese objeto? No hemos dicho que hemos descubierto Ratanabá, pero esto es solamente uno de los lugares, ¿no? Uno de los lugares que forma parte de ese conjunto de ciudades que en realidad que existen en el lugar. Estos son el procesamiento de los datos de LIDAR. Eh, entonces, el perfil queda bastante claro. Aquí abajo se ve la imagen en su totalidad. Para bien pasarlo rápidamente, el profesional atrás que hizo todo el análisis, para mí un trabajo bien hecho, un arqueólogo, geólogo que hizo, independiente que hizo el análisis. Voy a hacer solamente destacando algunos de los análisis que hizo. El mismo todavía va a publicar su papel, así que tampoco no lo voy a querer cortar todo el pasto. Primeramente ha mostrado de que aquí no existen, porque estas son líneas, digamos, de que se llama de fallas, porque dicen, son fallas geológicas. No, este lugar queda fuera de fallas geológicas que pueden haber en el lugar. Segundo, al lado derecho se ve la estructura del tipo de roca que existe en el lugar. Esa es roca sedimentaria. Roca sedimentaria quiere decir que es una roca como arenisca. Entonces, no es una roca dura, no es una roca basáltica que difícilmente se dejase. Entonces, la roca fácilmente con erosión y todo se va degradando. Entonces, eso no hace sentido, digamos, que estas formaciones se mantienen así tan rígidas, ¿no es cierto? Porque si es arenisca, tiene que, digamos, deshacerse con el tiempo, digamos, ¿no? En este caso, existe un análisis de la erosión. Arriba, a la izquierda, se ve un mapa que muestra, es un mapa hidrológica, que muestra el patrón de los ríos en un lugar. Ese es Pires, el río que es más cercano. Y se nota que es una estructura dendrítico. Lado derecho es una forma de mostrar tipos de erosión que existen diferentes formaciones que depende del tipo del suelo que tiene lugar o roca que tiene lugar, que puede tener un tipo de erosión. Entonces, el lugar, según se ve por la estructura de los ríos, es dendrítico. Abajo se ve sobre la imagen de Ratanabá, las manchas de colores son como mini subcuencas. ¿Ya? Cada color es un tipo de subcuenca. Y lo que se nota que las líneas van atravesando de una subcuenca a otra subcuenca. Las líneas que se ve ahí no tienen relación con erosión de agua o viento. Entonces, eso simplemente para mostrar que esto no es, y estas alturas son estos valles aquí al medio, son como 50 metros de altura. Entonces no es una excavación como ellos querían decir en la prensa, que en la prensa, digamos, de que eso son excavaciones de los indígenas. No, son 50 metros de altura. Eso es muy altísimo, ¿cierto? Entonces, esas son pruebas que esto es antropogénico. Siendo que, si Antonio ya habló, digamos, ¿por qué necesitaba una estructura de 50 metros de altura? ¿No? Eso quiero mostrar sobre el mapa. Se puede, digamos, si se pone líneas sobre la estructura que había, se pone unas líneas rojas. Al lado derecha hay un mapa que es un barrio, como un tipo barrio industrial, que es muy parecido, o sea, que es realmente una estructura prácticamente urbana. La derecha es un mapa de un lugar hoy, un mapa las afueras de la ciudad, y a la izquierda es la imagen de Ratán. Entonces es totalmente plano.
y son muchos kilómetros también esos caminos, ¿no? Son muchos kilómetros, no es corto, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere mostrar que realmente es justificable y es hasta el momento, si un científico tiene otro argumento para poder contradecir que esto no sea antropogénico, estamos abiertos a escucharlo, pero las voces ya se callaron porque se dan cuenta que contra eso no pueden, ¿no es cierto? Entonces, lo echaron barro al trabajo de Dáquila, pero después de esto ya no hablaron más, ¿no? Abajo esa imagen quería pasar a que esa es una pintura rupestre sobre la piedra preta, ¿qué se llama? Muy bien, no importa. Eh, y En estamos Apiacá, Vincent. En Apiacá. Bueno, las cuadras son de Apyacás, pero esta piedra preta es en otro lugar. Ah, esa está en otro. Bien. Claro, la piedra preta es en otro lugar. Y parece ser en un mapa de este lugar acá. Estos también se ha identificado, no lo he puesto en la imagen, pero se ha identificado unos huecos. Se ha identificado con el lidar. Acá hay huecos en el paisaje y que se nota aquí que hay huecos que están aquí en la pintura rupestre. Este es en otro lugar. Entonces, aparentemente, en el otro lugar han dejado un mapa para informar sobre el legado que existe ahí en el otro lugar, para dejar antecedentes para generaciones futuras, puedo decirlo yo. Pero eso quiero llevar a la atención también, un ejemplo en Bolivia. Esto arriba, esa mancha, esas dos manchas negras y ese garabato acá, son pinturas rupestres cerca entre Samaipata y Mairana, donde los estudiosos dicen que son mapas, son imágenes de estos dos lugares acá, que es aquí, donde están esos dos pinches que están aquí, el lado izquierdo y derecho. ¿Qué hay en este lugar? Esto hay. No sé si lo pueden ver, no sé si da la calidad de imagen. Aquí está llenísimo de estos camellones. Eso es una agricultura intensiva que tenía en este lugar. Para también, porque Samaipata, la persona que no conoce, está en los valles, está en la altura. Y este lugar está en las tierras bajas, ¿no? En el departamento de Beni. Es mucho más al norte. La gente que estaba en Samaipata casi no tenía cómo llegar al Beni porque es lejos. Fue el mismo lugar donde había usado la imagen lidar de los alemanes. Entonces, lo que hay evidencias Dicen, que en los disculpa, Diga. dicen, mira, imagino que una agricultura intensiva lo que indica es una densidad de población muy alta. Exacto, exacto. Es justamente lo que se quiere decir, ¿no? Que realmente había una población muy grande, muy grande en todo lo que se llama ahora la Amazonia. Ha sido todo muy poblado y cada vez más, eh, eh, ¿cómo se llama? Estructuras grandes están apareciendo, más geoglifos están apareciendo. Entonces ha sido realmente intensivamente poblado de millones de personas, ¿no? Pero lo que quería decir es que probablemente en las pinturas que vemos, acá, posiblemente lo han dejado para dejar un legado para futuras generaciones, para decir aquí había una civilización. Porque posiblemente ellos han sido de ese lugar y tal vez tenía que huir de algún evento. Por ejemplo, ese diluvio. Entonces, eso es posible también que aparentemente a través de pinturas rupestres están dando indicaciones de legados a otros lugares, de lugares importantes. Entonces,
es muy importante de tomar en cuenta esos tipos de detalles en lo que son las pinturas rupestres y todas esas cosas, ¿no? Y voy cerrando. Hay pinturas rupestres que entendemos bien en nuestra época moderna y que son especialmente lo de arriba, ¿no? Un bichito que está persiguiendo una persona, ¿no? Eso lo podemos entender, ¿no? Y la derecha también, ¿no? Animalitos y cazadores, a eso podemos entender, ¿no? Pero ¿qué pasa con la imagen de abajo? Dame una explicación de eso. No lo sabemos, no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no entendemos la tecnología. No entendemos la significancia de esas figuras. Si son mapas, no son mapas. Lo que ahora en Dáquila tenemos un poco más respuesta de eso. Por ejemplo, lo que vemos aquí, las figuras zigzag, tiene que ver con frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia de 144.000 Hz, lo que utilizaban las Amazonas. Nadie está hablando hoy más de los Amazonas porque seguramente lo consideran otro mito, otro invento. No, las Amazonas existieron. Ellos utilizaban esa frecuencia mental de 144.000. Hace referencia a eso, ¿no es cierto? Esas cuadras, no sé si son líneas o cuadras, pero hay cuadras como que son realmente como cuadritas, que hace referencia a la cuarta dimensión, ¿no? Porque hay tecnologías que ellos utilizaban ahí. Entonces, vamos a tener la humildad para reconocer y todo lo que hacemos, estas investigaciones, sobre todo en las pinturas rupestres, que estamos frente a tecnologías que no conocemos, porque está evidente que estos pueblos tenían capacidad de volar. Sus pinturas rupestres indican indicaciones, porque esto no son dibujitos de cazadores, ¿no? Y hay otras evidencias, por ejemplo, estas, de monedas antiguas y cráneos no identificados. Y esa es la pena de que las organizaciones, las entidades gubernamentales no están dando permiso para poder hacer el trabajo arqueológico correspondiente, para poder de forma correcta recuperar no solamente este cráneo, sino muchos cráneos y muchísimos esqueletos grandes, digamos, 6 metros o más. Entonces, eh, esos materiales, esos son objetos, todos recuperados por Dáquila, ¿no? Y es solamente una fracción de cosas que hay que Dáquila está liberando, porque está un poco complicado liberar, ¿no? Ya. Entonces, eso nomás para finalizar. Pues Este, muchísimas gracias, Vincent, Marina, Antonio, Isabel. Lamentablemente el tiempo pues ya hizo de las suyas, el Cronos en donde estamos ya hizo de las suyas y tenemos que ahora sí cerrar esta transmisión. Evidentemente, bueno, antes de agradecer a todos aquellos que nos han estado escribiendo acá por el chat en vivo, está Elmer, Isabel, Marisol, Jorgelina, Vilma. Bueno, nos han escrito de varios países, cosa que nos da gusto. Muchísimas gracias a todos por vernos y escucharnos. Obviamente, como se han dado cuenta, el tema da para muchísimo más. Da para específicamente centrarnos en lo del IDAR y estas investigaciones que, insisto, son tan nuevas que esto es primicia. Hubo una premiere el 21 de mayo, si no estoy mal, donde se presentó un documental sobre los caminos de Peavirú, un documental, que va a transmitirse posteriormente a través de redes y a través de internet y se va a difundir, me entiendo yo que para el mes de junio, en donde se abundará acerca de todo esto. ¿A dónde podemos enterarnos, Vincent y Marina, de todo esto? Porque también a los amigos que han seguido la transmisión a través de YouTube,
hay un cintillo, un ticker en donde hemos puesto ya las cuentas de Instagram, donde pueden seguir todas estas investigaciones. Está el sitio de Daquila Pesquisas también, que está en la descripción de este video. ¿Es correcto o a dónde más podemos ir siguiendo todas estas investigaciones? Vincent y Marina, ahora sí ya para terminar. Bueno, puede ser en la página de Dáquila, que es daquila.com.br, ahí está todo. Después Dáquila tiene a su vez muchas páginas, hay muchos canales de YouTube. Ahora Dáquila tiene su canal de televisión propio que se llama TV Dáquila. Está TVCH también, pero donde se divulga mucho sobre este tema que estábamos hablando ahora es en las páginas de Ratanabá Oficial. En mi caso, yo tengo un canal que se llama Ratanabá Explorer, que sigue al día a día las investigaciones y lo que Ratanabá va publicando y también lo que Dáquila Pesquisas va publicando. Entonces las personas si ponen como escrito, ¿no es cierto? Dáquila Pesquisas, Ratanabá, ponen Peavirú, van a encontrar muchísimas informaciones actuales sobre lo que hay divulgado por las investigaciones de Dáquila Pesquisas, pero no obstante eso también venimos trabajando con Vincent y muchas demás personas en las traducciones en español. Tenemos muchísimo material traducido en español. Eso para quienes les interese pueden comunicarse con nosotros y de público conocimiento, hay mucha información. Incluso, comento esto rápido, hay también un canal que se divulga mucho, que es el de Urandí Responde, que es de YouTube hace mucho tiempo, y ahí también es un canal de YouTube, hay muchos canales en YouTube. Bueno, fundamentalmente eso, muchísimas gracias por todo. Me uno mucho a lo que dijo Antonio, a lo que explicó Antonio, estoy totalmente de acuerdo, a todo lo que explicó ahora Vincent también. Lo que dijiste vos, Rafael, también es un hecho, las informaciones son riquísimas y hay muchísimo material que nos daría para muchos días para divulgación y explicar, tomando todo este concepto. No da para que muestre las imágenes, será en otra live, pero tengo algo muy llamativo que encontré acá a través de otros investigadores también, de imágenes que son rocas, que se nota que son cortadas con láser o con cavital, que están en lo que le llaman el portal de ERC. En uno de los portales de ERC, que son muchos alrededor de la ciudad intraterrena de Capilla del Monte, las piedras que aparecen y los cortes que tienen son exactamente los mismos que mostró Fernanda Lima, Urandir, Larisa, en todos los videos que tenemos de las investigaciones del año 2021-2022, donde empezaron a encontrar todos estos restos. Me quedé asombrada porque el formato y los cortes son iguales. Así que en algún momento podremos quizás hacer otro live y mostrar. Muchas gracias por todo. Agradecida de haber participado y será para la próxima para interactuar con más información. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. He aprendido muchísimo hoy sobre Ratanabá, sobre los caminos de Peavirú, sobre las verdaderas razones de la existencia de los caminos, sobre la importancia de la conciencia también, sobre la importancia de los valores. He aprendido muchísimo con vosotros, así que os estoy muy agradecida, Vicen, Marina y Antonio. Muchas gracias, Antonio, Rafael. también recordar el canal bueno, Antonio tiene varios canales, está el canal de Ciencias Holísticas, está el portal al universo multidimensional, lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook. ¿Es correcto, Antonio, o qué me falta decir? ¿Dónde te encontramos? En Facebook es mi nombre, Antonio Cerdán Caparrós, el canal. Y en YouTube sí, es portal universo multidimensional. Así es, y el de Ciencias Holísticas también, así tal cual, Antonio Cerdán En Telegram, Caparrós. eso está en Telegram, Ciencias Holísticas. Ah, sí, tiene razón, sí, muy bien. Bueno, pues ahí están. También en la descripción del video vamos a poner varios de estos enlaces para que puedan pues poder investigar, porque pues es una investigación viva que se hace con nosotros.
y que está continuamente desarrollándose. Muchísimas gracias, queridos a todos y a todas por estar aquí. Y bueno, pues hasta una nueva emisión de los coloquios para la nueva humanidad. Todos estos contenidos también quedan en www.horizonteshumanos.com. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.